Buenas noches. En este momento vamos a hablar sobre un tema que nos atañe a mucho y es el tema de la migración de los venezolanos. Pero este va a ser tomado desde el tema de la educación. Entonces voy a hablar de la migración venezolana en la primera infancia desde una mirada del derecho a la educación en el marco de las políticas públicas de Bogotá y en Colombia. ¿Por qué escogí este tema? Porque em, yo soy maestra maestra en educación para la primera infancia y desde ese punto de vista considero que la educación para este tipo de población pues no es una educación que se le garanticen 100% sus derechos como lo habla nuestra Constitución Política de Colombia. Es por ello que escogí este tema, partiendo pues desde mi profesión como maestra, en ese momento maestra en formación y que ya me encuentro pues inmersa en ese contexto de la educación. Bueno, el fenómeno de la migración venezolana en el territorio colombiano ha desencadenado diferentes retos en la mecánica de la sociedad actual y de los entes gubernamentales reguladores que son quienes en su papel deben garantizar el derecho a esa educación, que es un derecho universal. Este proceso migratorio activa diferentes mecanismos de planificación para atender a las necesidades básicas de este tipo de población. Desde el área de la educación existen diferentes avances en materia de políticas públicas sobre la educación para niños y niñas migrantes venezolanos. Sin embargo, debido a la alta confluencia de estudiantes, el Estado colombiano se queda corto para poder garantizar estos derechos. Es por ello que desde una mirada de docente y a partir de esas políticas públicas que se han generado con el fin de garantizar el derecho a la educación de niños y niñas migrantes venezolanos, el derecho a la educación voy a tomar unos periodos desde el 2015 al 2020 a partir de esas políticas públicas colombianas. Es decir, que voy a hacer como hincapié en 5 años que se ha hecho más evidente este tema de la migración de niños y niñas migrantes venezolanos al territorio colombiano y con ello pues el acceso a una educación digna y de calidad. Para partir del derecho a la educación de niñas y niños migrantes venezolanos, hay que contextualizarnos en qué es migrar. Según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL 2020, la migración puede explicarse de diferentes formas. Una de las definiciones más precisas y acertadas es que en la actualidad es ese cambio de residencia que significa un traslado en un determinado tiempo, límite geográfico administrativo, que puede ser definitivo o puede ser parcial. Durante los años comprendidos entre el 2015 y el 2020, la más reciente crisis vivida en Latinoamericana ha sido la relacionada con los migrantes venezolanos, la cual ha llegado a ser considerada como la segunda crisis a nivel mundial después de Siria, con un desplazamiento de 4.769.498 personas que representan el 13% de la población venezolana según la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y la Organización Marítima Internacional OIM 2019. Como maestra en formación y a punto de terminar con mi trabajo de grado, nos surgió el siguiente interrogante y es cómo se puede garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas de primera infancia venezolanos. Partiendo un poco de lo que habla la UNESCO 2019, el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Debe ser indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos, ya que la educación incluye aspectos políticos, culturales, sociales, económicos y civiles. Aparte de ser un derecho, la educación se constituye como una función política, la cual, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia de 1991, cumple
con algunos servicios sociales a través de lo cual se logra el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y demás. En conclusión, y con el fin de garantizar el acceso y la permanencia a la educación de niños y niñas migrantes venezolanos, en Colombia se han desplegado diversas estrategias que buscan identificar, procesar y mantener en el sistema educativo a los niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos. Entidades especializadas como las instituciones educativas en programas de atención a niños y niñas y adolescentes migrantes. En este sentido, en un caso particular que existe es la necesidad de la creación de programas de atención que impacten mucho más y directamente a la vida de estas familias y de sus hijos. Al mismo tiempo que fomentar la educación, se fomente su integración y se respete su cultura, su identidad y su interculturalidad. Adicional a ello, es importante que estos proyectos evalúen antes de ser aplicados para tener la suficiente cobertura y que así mucho más niños y niñas migrantes venezolanos puedan acceder al sistema educativo colombiano, donde se pueda garantizar un derecho a la educación digna, segura y confiable.